Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a ver eh, cómo hacemos nuestras fotografías con aspecto cinematográfico. Esto se debe a que en varias ocasiones hemos hablado de que las imágenes que nosotros conseguimos parecen ser imágenes fotográficas, pero no cinematográficas. ¿Por qué? ¿Por qué nuestras fotografías parecen sacadas de una cámara de fotos en lugar de ser fotografías que parezcan extraídas de un fotograma de una película, de un largometraje? ¿Qué sucede? ¿Qué cosas tienen las imágenes cinematográficas que no tienen las imágenes fotográficas? Bueno, hoy vamos a hablar de eso, de cómo podemos hacerlas con nuestra cámara de fotos, pero también, sobre todo, con nuestro móvil, con la cámara de nuestro móvil, porque ya sabéis que yo siempre digo que la mejor cámara de fotos es la que siempre llevamos con nosotros mismos, la que siempre llevamos a cuestas, y esa es la cámara de nuestro móvil. Afortunadamente, los móviles han mejorado mucho con las cámaras, han mejorado mucho sus cámaras, no solamente incorporan una cámara en la actualidad, incorporan varias, tres, cuatro, cinco cámaras, pero además también han cambiado mucho las apps, los programas de cámara, los software que traen los propios móviles. Así que vamos a ver cómo configurar las cosas básicas también de nuestro móvil para conseguir buenas imágenes y poder utilizar eh, estas fotografías de manera profesional como si parecieran fotografías extraídas de, un, de una película, de todo un largometraje. Para ello os voy a dejar un archivo en el aula, que es este archivo, que tiene dos partes, y son las que vamos a ver hoy, con los primeros, con 6 trucos fundamentales, les llamo trucos por llamarle de alguna manera, a ver si lo veis ahora. ¿Sí? ¿Lo vemos ahora? ¿Mm? Vale. No, Eh, bueno, no sé si lo vemos o no, a ver, voy a es asegurar. un Ah, SC App ahora sí. Loader. Bien, ahora sí lo vemos, ¿verdad? Bueno, es un archivo de Word en el que resumo en líneas generales unas cuantas cosas, pero que vamos a ver hoy grabada en el vídeo y lo vais a tener a vuestra disposición. Os pondré además una serie de recursos también en el aula importantes para completar determinadas cosas de las que vamos a hablar hoy, que de otra manera pues serían difíciles de conseguir. Y me parece importante que tengáis estos recursos profesionales a vuestro alcance para poder completar las fotos. Bueno, cada vez que hablamos de una fotografía cinematográfica, hablamos de eso, de una fotografía que parezca extraída de un fotograma de una película. Y las grandes diferencias que yo suelo encontrar entre las fotografías habituales que hacemos con nuestros móviles o nuestras cámaras de fotos y las fotografías cinematográficas se reúnen en diferentes aspectos que vamos a tener que trabajar. El primero de ellos es la relación de aspecto o el formato de la fotografía. Habitualmente cuando nosotros hacemos una foto la hacemos en un formato de 16 novenos, al que llamamos el formato panorámico, o hacemos una foto en formato 4 tercios, eh, que es un formato un poco más cuadrado, un formato al que llamamos formato televisivo en vez de formato panorámico. Bueno, eh, para ver exactamente cómo sería el formato, a ver, voy a buscar la calculadora por aquí. Aquí la tengo. Exactamente el formato 16 novenos sería 16 entre 9 me da a 2,111. Así que ese es el formato panorámico que llamamos, ¿no? El formato 2,111. Bueno, nos da igual que sea de una manera o de otra exactamente,
pero ya digo que el formato de foto habitual que nos daba fotografías de 10 por 15, pues era el formato de 4 tercios o el de 18 por 24 o 20 por 30, que son los formatos habituales de las fotografías analógicas. No sé si os acordáis ya, porque hace tanto tiempo que no hacemos fotografía analógica, ¿verdad? Que, bueno, habría que ir a Fotocine González, por ejemplo, o alguna otra casa de revelado de fotografía y llevarles nuestros archivos JPG para imprimirlos en papel fotográfico y darnos cuenta de que nos han traducido el formato de fotografía que nosotros llevamos de 2,11 al formato 1,33. Pero de otra manera iba a ser difícil que nos diéramos cuenta de eso. Sin embargo, en el formato de cine, las imágenes no están nunca en esta relación de aspectos de 4 tercios o 16 novenos, sino que manejamos el CinemaScope y también la Panavision. El CinemaScope es el formato 1,85 y la Panavision es el formato 2,39. Así que 2,39, 2,40 aproximadamente, ¿no? Son formatos mucho más extendidos, más apaisados de imagen. Así que una de las cosas que tenemos que hacer para que nuestra imagen parezca extraída de un fotograma, de una película, de un rollo de una película completo, cogemos solamente uno de esos fotogramas, lo recortamos y lo positivamos, es que nuestra imagen esté en el formato 239 de CinemaScope, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues lo único que tenemos que hacer para eso es coger una fotografía y su ancho dividirlo por 2,40. Y de esa manera, 2,39 exactamente, pero bueno, yo lo hago por 2,40. De esa manera obtenemos el alto de la fotografía y así vemos que transformamos esa imagen a un formato de CinemaScope, un formato fotográfico. Claro, cuando hagamos esto vamos a tener que tener en cuenta una cosa muy importante y es que vamos a recortar, vamos a dividir la altura de la fotografía entre 2,40. Así que, o bien, eh, mmm, al dividir el ancho por 2,40, pues nos va a quedar menos alto de fotografía que tenemos. Así que vamos a tener que recortar en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿no? Vamos a ver esto cómo lo haríamos en Photoshop. Para hacerlo en Photoshop me voy a ir, voy a compartir una pantalla con vosotros. Aquí me voy a venir vamos a ver, me voy a venir a Pexels para coger alguna imagen que me guste. Bien, bueno, ya sabéis que todas las fotografías, cuando hablamos de fotografía cinematográfica, tiene que ser una fotografía horizontal, nunca van a ser fotografías verticales, ¿no? Porque la cámara cinematográfica se corresponde con la cámara fotográfica eh, y con nuestra cámara visual, digamos, nosotros tenemos los dos ojos a la misma altura, por tanto nuestra visión es horizontal, panorámicamente horizontal, si cabe decirlo así. Nunca tenemos la cabeza inclinada a 90 grados para poder hacer una fotografía eh, vertical. Esto es una cosa que se debe estrictamente a las cámaras de los móviles. Así que imaginemos que tenemos una fotografía como esta, la voy a descargar y bueno, y la voy a abrir en Photoshop. Vale. Bien, fijaos que la tengo abierta en Photoshop, la cámara esta, perdón, la foto. Me voy a traer las capas a esta parte de la imagen para que luego no me tape durante la grabación de esta sesión, no se me tapen las herramientas principales y sepamos lo que estoy haciendo. Fijaos que me sucede en esta imagen que yo voy a transformarla en un formato panorámico.
Así que lo primero que voy a tener que hacer va a ser irme a imagen, tamaño de imagen, y ver qué ancho tiene. Tanto me daría igual la unidad en la que la voy a poner, si es en milímetros o en centímetros o en pulgadas. En general, hombre, esto para darme idea yo de qué dimensión tiene, pues desde luego con centímetros me doy muy buena idea de lo grande o pequeña que es la imagen. Esta es una imagen muy grande, mide 90 centímetros por 60 centímetros de alto, mide casi un metro de ancho, ¿verdad? Por 60 centímetros de alto. Así que es mucha. Bueno, en píxeles, pues fijaos que es una imagen de 2K y medio, 2560 píxeles, por una altura de 1706. Cuando yo la voy a poner en formato panorámico, en formato de CinemaScope, lo que tengo que hacer es dividir el ancho entre 240 y de esa manera consigo la altura de la fotografía. Así que, bueno, pues me vengo a ver que el ancho son 2560. Eso es lo que tengo que dividir entre 240 y así obtendré la medida que tengo que introducir en la altura. Para eso me voy a la perdón, a la calculadora y pongo 2560 entre 2,40 igual a 1066. Eso será la proporción que yo voy a tener que poner. Ahora bien, fijaos que si yo esa proporción de 1066 la introduzco aquí, entonces al estar vinculada a la anchura con la altura, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser eh, reducir también en 240 la anchura de la película. O bien, si desbloqueo la relación de aspecto entre anchura y altura que hay, al poner aquí los 1066, se me desvirtuaría el formato de la imagen y se me achataría. Efectivamente, se me queda ya en el formato panorámico, pero la imagen se me ha deformado. Así que hacer esto no es buena idea, ¿no? Para hacerlo así, para poder variar el formato de esta imagen, bueno, pues tendré que hacerlo de otra manera. Esa otra manera va a ser la siguiente. Voy a coger la herramienta recortar y aquí voy a poner la proporción en ancho y en alto y en resolución. Así que recordemos otra vez los números. Son de anchura 2560 píxeles y de altura van a ser 1066. Vale, a 72 píxeles por pulgada. Así que lo pondré 2560 por, perdón, no en proporción, sino en ancho, alto y resolución. 2560 por 1066. Eso sí, ahora una resolución de 72 píxeles. Y fijaos lo que me sucede. Con esto, con esta resolución, yo recorto la imagen como quiero. Cuidado que al haberlo hecho así, yo podría establecer el ancho y alto de la imagen como yo vaya queriendo. Puedo hacerlo si la imagen estuviera un poco inclinada, puedo rotarla o puedo decirle que quiero, por ejemplo, conseguir un trozo más pequeño para hacer un zoom sobre la imagen o que quiero, a ver, ¿qué más podría hacer? Podría subirlo o bajarlo desde el sitio que quiero eh, hacer el centrado de la imagen totalmente, por ejemplo, con las flechas, ¿no? de, del, del teclado, por ser un poco más preciso. Imaginemos que me quiero quedar con todo el fondo ese y solamente
los dos protagonistas. Por ejemplo, imaginemos que lo que quiero es una imagen parecida a algo de esto, ¿no? Luego ya le doy a intro y se me recorta la imagen. ¿De acuerdo? Esta sería una manera muy interesante de hacer una imagen que tenía en formato Panavision. Así que por eso os digo que aquí vamos a tener siempre que cuando capturemos nuestra imagen o la recoloquemos mejor, pensar, bueno, vamos a tener que eh, perder una parte bastante importante de nuestro espacio de trabajo a la hora de redimensionar la relación de aspecto de esta imagen. Cuidado que en estas cosas también lo podemos hacer de otra manera totalmente diferente. Y es que yo puedo extraer primero en la ventana de canales, a ver si me acuerdo cómo era exactamente esto. Voy a extraer voy a hacer una selección rápida, por ejemplo, de una parte que no quiero que se varíe en mi imagen. Lo que no quiero que se varíe en mi imagen va a ser, por ejemplo, esta parte inferior de la imagen en la que existe una sombra y están los dos protagonistas. A esta parte, bien, la voy a hacer un canal nuevo, el canal alfa 1, ya vemos, ¿no? Lo puedo llamar, por ejemplo, reserva, por llamarle de alguna manera. Eso quizá tenga menos importancia, ¿no? Bueno, pero es esa parte la que he reservado para que la imagen no sufra cambios muy drásticos. Luego, una vez que la tengo así, puedo venirme a edición ¿cómo es? ¿Cómo era esto? A ver, en toda la capa, si lo selecciono, escala según el contenido. Bien, y aquí en la escala según el contenido, le voy a decir que me proteja, le podría decir que me protegiera a las personas que encuentre con ese icono superior, o bien que me proteja la zona de reserva, ya veis que tengo aquí, la reserva es el canal S alfa que he hecho antes, le voy a decir que me proteja esa reserva, y ahora le voy a intentar variar esa escala, voy a intentar bajarla, y ya veis cómo cuando hago esta proporción, esta variación de la proporción, la parte reservada apenas me cambia, ¿no? Lo que me cambia es el fondo, pero no la parte reservada. Así que la voy a cambiar yo así. ¿Eh? Ya vemos cómo de esta forma he conseguido variar el formato de Panavision muchísimo, el formato 4/3 que tenía inicialmente de imagen, pues la recorto al formato de Panavision, ¿no? O sea que lo puedo recortar, en fin, con un control tremendo, ¿no? Una vez que he hecho esto, lo voy a borrar para eliminar lo que tenía de ajuste preestablecido de imagen, y de esta manera la imagen inicial que tenía un formato de 4/3 se me ha transformado en un formato muchísimo más aplastado sin necesidad de haber aplastado a los protagonistas que aparecen en la imagen, ¿no? Este es un truco eh, eh, para el cambio de formato de relación de aspecto que habitualmente utilizamos poco en Photoshop, pero es una herramienta excelente para la que tenemos que tener seleccionada toda la imagen previamente con control A. Ya veis que aparece la selección flotante todo alrededor de la imagen. Entonces, en ese caso,
en el comando de edición se me activará solamente en ese caso la escala según el contenido. Ya digo que con eso lo que hacemos es proteger una zona de la imagen para que no sea deformada cuando nosotros estamos variando la escala de proporción de relación de aspecto de esa imagen para intentar acercarnos a la relación de aspecto que teníamos inicialmente, ¿no? A la que queremos conseguir, no a la que teníamos inicialmente. Así que ya veis que este es el primero de los grandes trucos que vamos a utilizar en la relación de aspecto, ¿no? Lo voy a anotar aquí. Utilizar el comando escala, perdón, edición barra escala según el contenido. Después de haber seleccionado las partes de la imagen que no deben resultar alteradas durante el cambio de relación de aspecto. Espero que con eso entendáis bien a qué se refiere este truco tan curioso y tan importante. Bueno, lo voy a guardar esto, bien. Un segundo punto, como no podía ser de otra manera en cuanto a las imágenes cinematográficas, se va a referir lógicamente a la luz. Siempre la luz que nosotros captamos con una cámara de nuestro móvil va a ser muy difícil que se adapte bien a una luz profesional, que son las captadas por las cámaras cinematográficas, ¿no? En primer lugar, porque la cámara cinematográfica tiene una óptica muy compleja, y luego también porque no solamente existe un director de fotografía que llamamos en el cine, que es el operador de cámara fundamental, aunque puede haber muchos operadores de cámara, pero hay uno concreto que planifica cuáles van a ser las tomas cinematográficas, cómo va a ser la visión que vamos a tener de la acción, si va a ser un plano corto, un plano medio, un primer plano, un primerísimo primer plano, un traveling, una panorámica, un zoom in, zoom out, en fin, un plano americano. No solamente hay eso, sino que existen todo un equipo de iluminadores que se van a dedicar a conformar la iluminación de la escena adecuadamente. Y no solamente eso, una vez que la imagen está perfectamente grabada, luego es sometida a un proceso de edición de vídeo y es corregida la iluminación y el color de la imagen, por supuesto. Esto mismo vamos a tener que simularlo nosotros en Photoshop. Fijaos que durante todos estos cursos que os he dado y en estas sesiones también de este curso hemos hablado en varias ocasiones de muchas cosas relativas a la iluminación, y además hoy os dejaré todo un artículo muy largo que tenemos que leer sí o sí sobre sobre la luz, la manera en la que nos vamos a encontrar la luz cuando vamos a hacer fotografías habitualmente. ¿Cuáles son las cosas que vamos a tener que saber específicamente hablando de la luz, ¿no? Es algo que durante todos los cursos nombramos y hablamos mucho, pero en cuanto a la luz hay varios elementos muy destacables de los que tenemos que hablar claramente. La primera de ellas es la dirección de la luz. Cómo incide la luz en una imagen. Me voy a acercar de nuevo a Pexel y vamos a ver que la imagen que tenemos en esta fotografía que hemos descargado para trabajar antes, pues es una
tiene una iluminación a la que llamamos la contrailuminación, ¿verdad? Estamos haciendo un contraluz. Estamos enfocando nuestra cámara hacia la dirección en la que nos viene la luz. Esto es una cosa que nosotros en fotografía tenemos prácticamente prohibido, ¿no? Siempre la gran norma del fotógrafo suele ser la de fotografiar en la misma dirección que viene la luz, es decir, dejando el sol a nuestra espalda, teniendo cuidado de que nuestra sombra no salga en la imagen que vamos a fotografiar. Pero prácticamente nunca nos vamos a situar en contra de la luz, porque en ese caso, si nos situamos en contra de la luz, lo que vamos a obtener pues va a ser efectivamente esto, un contraluz. Ya lo vemos en Photoshop. Y el contraluz es en fin, un auténtico contratiempo, digamos, ¿no? Es algo difícil para nosotros de solucionar. Efectivamente, tenemos herramientas que nos permiten solucionar esta de sombras e iluminaciones, la principal de las herramientas para, ya veis, para solucionar, fijaos, el contraluz de una escena. Fijaos como aquí en la cámara en la cara de esta mujer prácticamente no la vemos, pero en la previsualización sí le hemos quitado todas esas sombras que tenía tan terribles, ¿no? Y aún así podríamos quitarle todavía bastante más. O sea que en cuanto a contraluces, por supuesto, podemos trabajarlo para eliminar contraluces y tenemos bastantes otras opciones más, aparte de estas que nombramos desde el primer momento, pero ya digo que nos vamos a poder encontrar con problemas difíciles de solucionar en este aspecto en cuanto al grano de la película, que vamos a tener que forzar muy severamente y del que luego hablaremos también con un poco más de detalle, ¿no? Así que en general la imagen que nosotros vamos a tomar normalmente, a no ser que tratemos de una imagen bastante dramática y de clave baja de iluminación, no va a ser una imagen de contraluz, pero es algo que tendremos que tener muy en cuenta por si queremos hacerlo, porque aquí hablamos de arte y nadie os puede decir cómo tiene que ser la luz. Habitualmente, cuando estamos hablando de retratos, pues vamos a hablar de una luz difusa suficientemente de relleno, aunque tengamos también una iluminación eh, muy, bueno, muy notoria. Por ejemplo, ¿podríais decirme en qué dirección viene la luz en esta imagen del retrato de estas dos mujeres? Por la izquierda. Por la izquierda, efectivamente, desde arriba a la izquierda, ¿no? Porque lo vemos la dirección marcada en el brazo de esa chica, ¿no? Así que, y en esta, ¿qué dirección tiene la luz? La de arriba a la derecha. Arriba, arriba a la derecha, efectivamente. Nos lo determina la sombra del cartel. Ya vemos cómo, dónde está el cartel y dónde está la sombra. Luego, la luz tiene que venir desde arriba de la derecha. Muy bien. Esto es una de las cosas fundamentales que vamos a tener que tener en cuenta siempre. Fijaos, aquí no tenemos dirección de la sombra, perdón, de la luz. No tenemos sombras y por tanto no tenemos dirección de la luz. Va a ser una luz difusa, totalmente amplia y estupenda para los retratos, porque en este tipo de iluminaciones nosotros vamos a poder variar mucho la iluminación que queramos, ¿no? También en iluminaciones de interiores, aunque si tengamos dirección de la luz, puede ser una dirección muy difícil de determinar. Por ejemplo, en esta, ¿cuál es la dirección de la luz? Demetrio, Sí, viene de la izquierda hacia la derecha. desde la izquierda hacia la derecha. En efecto, Sí, lo vemos en la sombra de esa vela y también en la sombra del plato de la taza de té o en la sombra del otro plato que tiene la tarta. Efectivamente, pero ya veis que es una luz muy, muy difusa también, ¿no? Y de esta, ¿cuál sería la dirección, Juanjo? De derecha a izquierda.
de derecha a izquierda. ¿Por qué? ¿Dónde lo ves? En la cara, en el rostro de ella, tiene la cara, la parte de la derecha la tiene iluminada y la parte de la izquierda oscura. Efectivamente, sí señor. Por eso la vemos, porque una parte de la cara está más iluminada que la otra y así la podemos ver bien, ¿no? Bueno, más fotos, a ver. No sé si nos está haciendo algo raro, eso o son otras fotos que... Sí, son otras fotos. Veamos. En esta, Amelia, ¿podrías decir algo? Puede ser cenital, porque la sombra la tiene debajo de la barbilla. En efecto, es una luz cenital, sí señora. Pero es una luz totalmente difusa, ¿va? Así que prácticamente no tiene dirección, ¿no? Y esta, Melitón, ¿qué dirías? ¿Cuál es la dirección de la luz de esta imagen? Pues tiene que ser la sombra, bueno, detrás del señorete, porque la sombra de los pies va para allá. Fijaos, esta es una luz también cenital, claramente de mediodía, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar la sombra debajo del objeto, también lo vamos a ver en la, bueno, en la misma puerta del garaje o en los tejados de la casa, vemos cómo proyecta los tejadillos la sombra hacia la casa, así que la luz es una luz solar muy superior, también en la copa del árbol que se refleja en la acera. Bien, esto son cosas muy habituales que vamos a tener que estar permanentemente mirando cuando saquemos una fotografía. Fijaos que este es otro de los puntos claves de la imagen fotográfica. Tenemos que utilizar las luces siempre a nuestro favor, ¿no? Así que nosotros debemos pensar que las partes más iluminadas son las partes más atractivas, las partes más destacadas. Y las partes más oscuras, las partes de sombra, son las partes más ocultas en la imagen habitualmente. Y cuando vayamos a hacer una imagen, procurar no hacer una imagen como esta, que en este caso ha salido bien, pero la luz no siempre juega a nuestro favor. En muchos casos la luz juega en contra nuestra si no la sabemos utilizar suficientemente bien. Por ejemplo, la mejor hora para fotografiar es por la mañana temprano, al amanecer o al atardecer, pero nunca cuando tenemos el sol a máxima potencia. Los paisajes más difíciles de fotografiar son los de la playa o los de la montaña, porque es donde tenemos las luces más intensas y vamos a tener que intentar bajar la captura de luz como podamos, de una manera posiblemente manual, también en nuestros dispositivos móviles. Veremos ahora cómo se hace eso también, ¿no? Bueno, y la luz de estas flores, ¿quién sabría decirme cómo es esta luz? A ver, alguien. Frontal, ¿no? Un ¿No es foco frontal? difuso, ¿Ah? ¿Cómo es? una luz difusa hacia el centro. Difusa y hacia el centro. Pues esta sería una luz del tipo de día de niebla, aproximadamente. Fijaos que los días de niebla van a ser los mejores días para fotografiar. Siempre vamos a tener una iluminación un tanto rosada. La luz del fondo no va a ser blanca, va a ser de color rosado casi siempre. Y esto de la hora rosa es el famoso objetivo eterno del gran fotógrafo, ¿no? Voy a hacer una fotografía de mi ciudad, de mi barrio, de mi casa, justo en la hora rosa, que el cielo se pone de color rosa y la iluminación es rosa y bueno, pues es tan agradable de ver la fotografía que todo el mundo me va a decir que es una fotografía preciosa. Eso mismo los tenemos no solamente a las 7:45 de un día de invierno, a las 7:45 de la tarde cuando el sol comienza su crepúsculo, sino cualquier día de niebla.
los días de niebla son los días mejores para fotografiar, porque la niebla es un filtro de luz precioso que va a conseguir hacernos que el color de la luz sea de tonos rosáceos, ¿no? Y eso es siempre muy interesante, ¿no? Bueno, ya digo que este es un ejercicio que vamos a tener que mirar muy continuamente, y porque esto de variar luces y sombras es algo muy difícil en Photoshop. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo, es verdad que sí, pero de una manera muy complicada, y también nos podemos cargar la imagen pues frecuentemente. Así que será mejor que intentemos buscar las luces y las sombras adecuadas en el momento del disparo. Es una de las cosas que suelen ser más importantes y más adecuadas, ¿no? Bueno, otra cosa importante que tenemos en cuanto a la luz es el color de la luz. No se trata solamente de qué color tenemos en la luz, sino, como hemos visto ahora, el color rosa de fondo o un color amarillo los días en las luces interiores, porque hay una temperatura de color que es muy baja, y igual vamos a hacer una fotografía dentro de nuestra casa por la tarde en el salón, y bueno, pues todo el mundo sale con la cara amarilla, lógicamente, porque las luces que tenemos son luces calientes, son cómodas a la vista, pero son unas luces que son muy poco aptas para la fotografía, porque su temperatura de color es muy baja. Bueno, habitualmente no llegan a los 1500K, pero los 1500 grados de fusión, y son luces hechas con lámparas analógicas o lámparas de tungsteno, que llamábamos antes, ¿no? O bien de hilo de cobre. Quiero decir que tienen muy poco punto de fusión. Últimamente las luces son todas de LEDs, y ya vamos a poder elegir el punto de fusión que nosotros queremos. Habitualmente la luz natural viene teniendo un punto de fusión de 3000 a 4000K. Las luces frías vienen teniendo hasta 6000K. A partir de ahí, digamos, son los tubos de neón, y sin embargo las luces cálidas vienen teniendo entre 1500 a 3000K, ¿no? Aproximadamente. Así que eso nos va a dar una temperatura de color que va a ser desde la luz amarillenta, la luz más rojiza de todas, que es la de la vela, la menor temperatura de fusión, hasta las luces verdes o azuladas de los tubos de neón, bien de las superficies comerciales, las grandes superficies, los supermercados y las grandes tiendas que tienen las luces azules y verdosas muy aptas, no solamente para sacar fotografías, sino para vender productos, ¿no? Luego, en cuanto hablamos de la textura de la luz, hablamos de la calidad de la luz, cómo afecta a los objetos fotografiados. ¿De qué se trata? De una fotografía, de una iluminación fotográfica directa, muy fuerte, con flash dirigido, o de una fotografía ambiental y, por tanto, con una luz mucho más difusa, en la que nosotros cuidemos mucho más la textura del objeto que su importancia dentro de la escena, ¿no? Así que una cosa u otra, vamos a tener que elegir entre esos dos temas. Y en el contraste de la luz hablamos también de la gama de iluminación fuerte que hay entre blancos y negros dentro de la propia composición lumínica. Un alto contraste se refiere a que vamos a tener muchos negros y muchos blancos. Vamos a tener luces muy oscuras y luces muy claras, puntos de luz dentro de la zona iluminada, o un bajo contraste, pues vamos a tener esas zonas muy difusas de luz, y por tanto una gran graduación entre blancos y negros, ¿no? Va a haber un gradiente muy amplio de degradado entre blancos y negros dentro de los colores lumínicos, ¿eh?
Así que estas son cosas que habitualmente manejamos mucho cuando nos proponemos hacer luces específicas para fotografías de clave baja, por ejemplo, con fotos de alto contraste, o fotografías de clave baja que van a ser fotos de, perdón, al contrario, las de clave baja, las fotografías oscuras van a ser de alto contraste, y las de clave alta, las fotografías muy claras, van a ser de bajo contraste, de luces muy difusas, ¿no? Bien, eso es el otro tema que tenemos que ver. Y luego, por último, tenemos que elegir entre la subexposición de luces o la sobreexposición de luces. Esto es algo que tenemos que manejar muy bien, muy bien. Nosotros no lo podemos hacer con todo detalle y todo lujo de detalles en Photoshop. Pero no podemos dejar que nuestras fotos tengan zonas quemadas, es decir, zonas sobreexpuestas, zonas totalmente blancas en las que la luz haya matado la textura de esa zona. Ni tampoco podemos dejar que haya otras zonas de nuestra fotografía que esté empastada, totalmente negra, y que también se haya perdido la textura, precisamente porque no ha habido iluminación suficiente. Así que ni una cosa ni otra. Esto lo vamos a trabajar muy adecuadamente en Photoshop y con mucho detalle, ¿no? Para recordarlo, en líneas generales, vamos a buscar alguna otra imagen en Pexel también. Vamos a ver qué imagen nos puede apetecer por aquí cerca. Veamos, por ejemplo, esta imagen del Mont Saint-Michel, la descargo. Bien, y la abro en Photoshop. Así que mostrar en Photoshop esta imagen, si quiero analizar exactamente la iluminación y ver si hay zonas quemadas o no de luz, lo más rápido para hacerlo es utilizar el histograma de Camera Raw. El histograma, ya sabéis que habitualmente es una herramienta de información, me va a dar información de la imagen, pero no suele ser una herramienta de edición de la imagen, es decir, no voy a poder tocar la imagen con los histogramas. Por lo menos en lo que se refiere a los histogramas de las cámaras de fotos o de los teléfonos móviles o bueno, cualquier otro histograma habitual, ¿no? No suele ser lo habitual que con el histograma nos permita manejar la luz. Sin embargo, en Camera Raw sí tenemos un histograma que nos va a permitir editar la iluminación. Para ello me voy a venir al filtro Camera Raw o Raw de cámara, dependiendo de que lo tengáis el programa en inglés o en castellano, y voy a activar el Camera Raw en esta imagen. Bueno, si ya vemos que arriba a la derecha voy a tener la información del histograma, y a los dos laterales voy a ver si hay algún aviso de zona quemada, ¿no? Arriba, o de zona quemada sería esta, la de los blancos, la parte de los blancos, o la parte de los negros sería esta otra, la parte de la izquierda. En general me dice que no tengo ninguna de estas dos zonas quemadas. Fijaos que en la imagen me podría parecer que hay alguna zona que es demasiado oscura de la imagen. Ya lo vemos, que sí podría decir, bueno, es que hay alguna zona como la parte trasera o la cara de esa oveja que puede estar quemada, ¿no? Sin embargo, me dice el programa que no, que tengo información lumínica de todas ellas y que no hay ninguna parte que está quemada. Que tengo zonas de alta iluminación y tengo zonas de baja iluminación, bastantes más zonas oscuras que zonas claras. Eso sí es cierto. Tengo más zonas oscuras aquí, aunque tengo algunos picos de iluminación en esta otra parte, que ya no están a la derecha del todo, por eso no voy a tener blancos absolutos, pero sí voy a tener iluminaciones intermedias
en zonas de picos, que se van a corresponder básicamente a los cuerpos y sobre todo al cielo de fondo, ¿no? Así que ya vemos que el histograma de cámara RAW me lo da según los canales de color, el rojo, el verde y el azul. Bueno, y la manera de editar la iluminación en esto sería por zonas intermedias, levanto un poco, arrastrando hacia la derecha, los tonos intermedios, sabemos a cuáles se va refiriendo, ¿verdad? Sobre todo al fondo azulado. Si quiero pues subir la intensidad de las partes más oscuras, hacerlas un poco más claras, por ejemplo, en las partes oscuras tengo dos zonas, las sombras profundas y las sombras intermedias. Voy a trabajar las sombras intermedias y las voy a aclarar un poco, ya vemos. Pero al aclarar las zonas intermedias, fijaos cómo inmediatamente me sale un aviso de zona quemada. En la cara de esta oveja me sale un aviso de zona quemada. Tengo ahí unas luces excesivas. Ya veo que lo puedo ocultar con este cuadro. Esto sería un aviso de zona subexpuesta. Perdón, sobreexpuesta, zona demasiado iluminada. Así que aquí lo que debería hacer pues sería bajarle un poco las iluminaciones, posiblemente, ¿no? Para intentar quitar, ya vemos, solamente con eso conseguiría recortar, bueno, la importancia de ese aviso. En todo caso, ya digo que tenemos control absoluto sobre la iluminación en estas imágenes, no solamente en Camera Raw, sino también en Adobe Photoshop, para poder hacer, bueno, pues auténticas maravillas con la iluminación y no permitir que haya una zona que esté totalmente subexpuesta u otra que esté absolutamente sobreexpuesta. De cualquier manera, la imagen puede cambiar radicalmente si nosotros cambiamos el fondo de la imagen, por ejemplo, el cielo, y lo hacemos mucho más dramático, con un cielo oscuro o con un cielo tormentoso o algo así, mucho más que con un cielo claro, ¿no? Así que en cada caso lo deberíamos trabajar de una forma o de otra. Bueno, el siguiente punto importante que creo aquí es el de el encuadre, la composición que vamos a hacer en la imagen. Esto del encuadre se refiere sobre todo a la forma de disponer los objetos dentro del cuadro de nuestra fotografía. Así que, ¿de qué se trata? Pues se trata oye, tenemos que aprender a hacer imágenes de grupo que no sean selfies, porque el selfie ocupa pues aproximadamente un cuarto del cuadro de la imagen. Así que estaría bien tener un trípode pequeñito para dejar nuestro móvil en modo de disparo automático y suficientemente bien sujeto, ¿no? Ahora veremos un poco eso de el uso de nuestro móvil en este tipo de cosas. Pero bueno, sobre todo lo que vamos a tener que distinguir en una fotografía es en nuestro encuadre, es qué tipo de imagen vamos a hacer. Si nosotros estamos haciendo una imagen de paisaje, entonces nuestra imagen va a requerir un gran angular. Vamos a intentar meter la mayor cantidad posible de paisaje dentro de nuestra cámara, ¿no? Si nosotros vamos a hacer una imagen de un detalle concreto o de un retrato, entonces necesitaremos para un detalle un teleobjetivo, o para un retrato un objetivo intermedio ya, pues no sé, suficientemente cercano, ¿no? Si nosotros pensamos que el objetivo natural de nuestros ojos es de 45 milímetros, siempre nuestros ojos tienen ese objetivo, ¿no? Esa distancia focal, pues cualquier gran angular es inferior
a esa distancia focal a la que llamamos F, ¿verdad? Bueno, normalmente el ojo de pez, que es el que llamamos el super gran angular, pues empieza deformando la imagen de forma esférica a partir de 20 milímetros, ¿no? Pero entre los 20 y los 45 tenemos el gran angular, que nos abre mucho el campo de visión que tenemos nosotros. Lógicamente, a medida que lo va abriendo, va esferificando la escena que va tomando. De la misma manera, el teleobjetivo va haciendo convexa la escena que vamos tomando a medida que va profundizando en nuestra distancia focal. Una distancia desde el objetivo normal viene siendo entre los 60 a 120, de un objetivo deportivo, pues entre los 120 a 240, y de un objetivo, un teleobjetivo pues dedicado a deportes o a ciencia o algo así, pues viene siendo ya hasta 400 milímetros, algo de ese tipo, ¿no? Así que en líneas generales suele ser así. Los pintores, por deciros algo, tenemos siempre dos relaciones de aspecto también en este asunto. Una de ellas sería el formato de paisaje y otra el formato de retrato. Para nosotros el formato de paisaje es un formato apaisado, y el formato de retrato es un formato vertical, ¿no? El apaisado sería el horizontal, ¿no? Así que entre uno y otro hay también diferentes relaciones de aspecto. Digamos que el formato de retrato nos bastaría con un 4/3, y sin embargo el formato de paisaje ya sería un cinemascope. Aproximadamente por tomar bueno, unos paralelismos con la imagen de los estándares modernos, ¿no? Pero en realidad, hasta que hemos llegado a los estándares modernos, dentro del mundo de la pintura se han dado todo tipo de casos. De manera que cuando te encargaban pinturas para poner encima de puertas o ventanas, porque los techos eran muy altos, pues nos veíamos obligados a hacer pinturas que fueran en formato banner actual, es decir, absolutamente apaisados y muy poco altos, pero muy, muy anchos, ¿no? De la misma manera, cuando nos encontrábamos con pinturas para poner entre zonas de puertas o en pasillos, pues había que colocarlas en pinturas que eran muy anchas, pero muy altas, ¿no? En formatos tremendamente estrechos y muy verticales, ¿no? Así que había un poco de todo en eso, ¿no? Bueno, hay que adaptarse a la relación de aspecto para hacer la composición de una manera o de otra dentro de ello. Vamos con el cuarto de los trucos importantes que yo noto en Photoshop, el grano de la película. Entre las fotos que nosotros hacemos y la fotografía cinematográfica existe una diferencia enorme en cuanto al grano de película. El grano de la película de cine siempre es, digamos, mucho más amable. Existe un grano en la película de cine. No es solamente porque el cine, que ya no se graba en formato analógico, siempre haya tenido pues la cinta de celuloide, que tenía una sensibilidad ISO o adecuada, ¿no? Pues no sé cuándo la cinta tenía una sensibilidad de 21 DIN o 100 ASA, es a lo que llamamos la sensibilidad ISO. Entonces tenía un grano normal de película, pero al pasar al mundo digital todo eso se ha perdido, y entonces el grano de la película ya no aparece en la propia imagen, ¿no? Así que esto es algo que los ilustradores y la gente los fotógrafos debemos intentar solventar. Para solventarlo, os voy a dejar un paquete en el aula, 1 o 2 paquetes
de texturas de grano de película profesionales que de hecho tienen tanta resolución que los podéis utilizar también para la impresión. Y esto es algo muy importante, porque cuando vayáis a hacer una exposición fotográfica, meterle el grano de película y bueno, la gente no va a saber por qué, pero va a notar que vuestra foto tiene una calidad que de la otra manera no tenía. Vamos a verlo en Photoshop con mayor detalle. Y para ello vuelvo otra vez a elegir otra imagen en Pexel. Vamos a ver qué imagen puede ser, alguna que nos apetezca. Fíjate esta que no parece ser una imagen bonita, sin embargo sí es una fotografía muy habitual hecha con nuestra cámara de fotos, ¿verdad? Con nuestro teléfono móvil, ¿no? Es a ver que veamos qué pasa, no se me ha abierto, voy a abrirla. Abriendo, ¿qué? Ahora sí. ¿La veis, verdad? Una fotografía de una mujer. Si nosotros nos vamos a ver la foto con todo detalle, pues ya veis que podemos ver los cabellos y, en fin, la definición del estampado de la ropa con mucho detalle. Y tiene mucha definición, pero no tiene grano. Esta fotografía no tiene ningún grano y en ese aspecto es muy, muy diferente de lo que nos encontraríamos en una fotografía cinematográfica. Así que para ello os voy a dejar, a ver, voy a abrir una carpeta donde tenga aquí voy a traerlo, texturas de grano, packs, diferentes packs de texturas de grano, y voy a abrir alguno de ellos. Por ejemplo, este. Bueno, estos son de 8K, por ejemplo. Bueno, por abrir algunos. Voy a ver. Voy a descargar algunos. Aquí fuera. Bien. No sé, he tenido ahí un error de programa, dice. Un momento, por favor. Bueno, fijaos, esta es una de las texturas. No tiene por qué ser. Esta es demasiado sucia, quizá. No, voy a coger otra que no sea tan sucia. Voy a abrirla. Por ejemplo, esta. Fijaos que en estas texturas lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, ¿no? Estas texturas, cuando me acerco a verlas, pues tienen un grano tremendo, ¿no? Muy irregular, alguna línea de rayaduras, algunos pequeños defectos que nosotros vamos a incorporar a la foto. Para incorporarlo, copiamos toda la imagen de nuestra textura, la copiamos y la llevamos a nuestra imagen con control V, lo pegaremos en una capa superior, con control T vamos a girar
un poco esa textura que adaptaremos un poco mejor a nuestra imagen. A ver que se nos ajuste perfectamente. Bien. Y luego la vamos a poner en un modo de fusión de luz. Esta puede ser la de sobreexponer color, podría ser, o la de posiblemente luz, luz suave. Esta de restar podría ser otra. Yo creo que tiendo más. Mira, esta de sobreexponer color no está nada mal. A ver qué tal. Fíjate cómo hemos ganado mucho en esto. Le hemos dado demasiada. Claro, fíjate que también le podemos quitar opacidad, hacer modos de color de los en modos de fusión de los 8 principales, pues está bien que tengan una opacidad del 60% habitualmente, ¿no? Y este podría ser uno, el de sobreexponer color, o otro modo de fusión podría ser este de superponer, aunque en ese caso el de luz suave también me gusta bastante porque nos da ya veis, un grano en la película que de otra manera no tendríamos. Fijaos cómo aquí nos ha desaparecido totalmente, pero nos da una calidad que de otra forma sería muy difícil de ver. Yo habitualmente, además de bajarle el 60%, también suelo tender a poner entre una capa y otra, suelo poner una capa de niveles para que, bueno, a veces subo un poco las luces y bajo un poco las sombras, ¿no? De esta manera, quizá no las sombras más oscuras, pero sí las intermedias, un poquito, y así lo trabajo con más precisión, ¿no? Con esa capa de niveles, ¿vale? Así que, bueno, esta es la manera, a mi criterio, más idónea para, a ver, voy a ponerla un poco más grande para que la veamos un poco mejor cómo ha sido el resultado que hemos obtenido con esta operación desde que comenzamos ahí. Ya veis qué diferencia tan tremenda. No hemos perdido detalle en cuanto a que sigue, bueno, pues ya veis las arrugas de la cara de la modelo se siguen manteniendo, seguimos viendo los cabellos adecuadamente, pero hemos ganado en cuanto a intensidad de color, en cuanto a luz tamizada y en cuanto a grano de la película, ¿no? Una calidad excelente en cuanto a eso. Parece que hemos hecho la fotografía con una cámara pues muchísimo mejor de lo que teníamos habitualmente, ¿no? Esto es algo que a mi juicio me parece, bueno, muy importante a la hora de trabajar una fotografía para tenerla con un aspecto profesional y absolutamente cinematográfico, ¿no? Esto me parece muy importante. Bueno, otra cosa es, aparte del grano de la película, el añadir niebla a las fotografías, que es el eterno deseo también de una gran cantidad de fotógrafos. Esto de, hombre, a mí me encanta salir a fotografiar mi ciudad y bueno, mi ciudad o mi campo o mi entorno, pero yo es que vivo en Extremadura no hay niebla, o en Andalucía, es que en el sur de España no hay niebla, con estas temperaturas que tenemos no hay manera humana. A mí pues yo me quiero ir a Asturias o a Londres, que ahí sí hay una niebla estupenda, pero o a Nueva York, pero aquí no hay niebla. ¿Cómo diablos consigo yo la niebla en mis fotografías? ¿Qué puedo hacer adecuadamente y cómo?
Bueno, con los filtros neurales se pueden hacer auténticas maravillas. Vamos a verlo y vamos a ver cómo se hace eso. De nuevo, vuelvo a activar mi Pexel y aquí en Pexels voy a buscar otra imagen distinta que me apetezca para intentar meterle niebla. Cuidado que, claro, lo mejor es, bueno, pues partir de una imagen como siempre que tenga ya cierto nivel de niebla, ¿no? Por ejemplo, esta en blanco y negro, pues ya tiene un cierto nivel de niebla al fondo, pero vamos a elegir otra que no lo tenga, aunque ya digo, de entrada siempre es mejor partir de una imagen que tenga una cierta neblina o incluso algún desenfoque, y eso siempre suele ser interesante, para luego trabajarla en fin, con mejores resultados, ¿no? A ver. La verdad es que podría ser cualquiera, no creo que debiera complicarme demasiado en el tema, pero vamos a coger esta de este puente, por ejemplo, y la descargo, si es que quiere descargarse, sí. La abro en Photoshop. Bien. Una vez que la tengo abierta, os la muestro. Ahí está. Bueno, para meter niebla en esta fotografía, que tiene poco nivel de saturación de imagen, de color, yo voy habitualmente, hablando de iluminación y de color, ya sabéis que me suele gustar cambiar la profundidad de color a 16 bits por canal de color, porque el resultado que luego vamos a obtener va a ser absolutamente estupendo, ¿no? Siempre vamos a ganar no en saturación, pero sí en intensidad de color, ¿eh? Así que esto va a ser interesante siempre. Vamos a hacer trabajar a nuestro ordenador bastante más, y cuando hablamos de filtros neurales, en especial de este filtro que vamos a utilizar hoy, pues también lo vamos a hacer trabajar, pero este es un filtro, voy a activar los filtros neurales, Neural Filters. Este filtro que vamos a trabajar ahora es un filtro que se procesa en la nube, en los ordenadores de Adobe. Voy a ponerlos a esta otra parte. A ver si consigo. Ahí. Bueno, pues no. Aquí lo ves. El filtro es el de desenfoque, este filtro de desenfoque de profundidad. Es el filtro que quiero que trabajemos, ¿no? Así que en este filtro de desenfoque de profundidad, voy a poner un poco más grande la imagen. Voy inmediatamente, en el momento en el que me pongo a procesarlo, bueno, sin hacer nada, él mismo se me va a poner a hacer un desenfoque de profundidad para procesarlo en mi máquina, en el dispositivo en el que lo estoy haciendo yo, porque, bueno, esto no tiene por qué ser exclusivamente en mi máquina, ¿no? Pues podría ser también en otro. Pero no quiero hacer eso, no quiero ni enfocar el sujeto, ni variar la distancia focal, ni el rango focal, sino la niebla. Aquí sí quiero variar la niebla. Fijaos que aquí me ha variado ya la distancia focal, me ha desenfocado el fondo, pero si le voy a meter niebla, eso no me importa nada, porque me ayuda al desenfoque también, ¿no? Eso está bastante bien. Aquí lo importante es la niebla. Quiero subirla y, bueno, comienza a procesarla.
Me dice que solamente en el dispositivo, pero ya digo que no, que esto también se procesa en los servidores de Adobe y por eso tenemos que tener nuestra conexión activa, nuestra sesión iniciada dentro de Creative Cloud de Adobe para que nos funcionen bien los filtros, ¿no? Bueno, ya me lo ha hecho, ya vemos, y me ha generado una niebla pues tremenda. En vez de capa actual le voy a decir que me lo genere en una nueva capa, incluso le podría decir nueva capa con máscara de capa o nueva capa enmascarada, o también filtro inteligente si quisiera volver a reprocesarlo. Pero de momento, para ver cómo va la cosa, voy a darle a una nueva capa, sin más, ¿ok? Bien, y ya vemos que me ha hecho un filtro tremendo, una cantidad de niebla brutal en esta imagen, algo muy, muy fuerte, muy potente, ¿no? Por primera vez consigo una niebla de una manera muy natural. Aquí puedo volver a hacerlo de antes también, puedo volver a meter una capa de ajuste intermedia de niveles, por ejemplo, y volver a hacerlo de antes. Puedo levantar un poco luces, ¿no? Perdón, antes de eso, porque si no, no lo voy a poder ver. A ver, voy a tirarlo. Perdón, estas dos capas de niveles. No es que no las he tirado, le he dado al más y por eso se me ha duplicado la capa. Quiero eliminarlas. Digo que esta capa la puedo poner en otro modo de fusión para que se vea la niebla, por ejemplo, en modo aclarar o en modo trama. En el modo aclarar, la niebla se me ve muchísimo mejor, ¿no? Que de ninguna otra forma. Así que lo pongo así, en modo aclarar, por ejemplo, sigo viendo la niebla y en el medio, para concretar determinadas zonas, entre las dos voy a meter ahora sí una capa de ajuste de niveles en el cual, fijaos cómo puedo subir las luces o puedo acercar más el nivel de niebla bajando las sombras, ¿no? De manera que podré acercar la niebla mucho más hacia mí o alejarla. Fijaos cómo varió la cercanía o el alejamiento de la sombra, ¿no? O las dos cosas. Varió un poco eso, pero otro poco esto. Eso puede estar siempre muy interesante. El degradado no tiene por qué ser exclusivamente en blanco y negro, ni el ajuste tendría que ser el que nos viene a medida. Puedes intentar utilizar el ajuste como tú quieras, de mayor o menor contraste o como, pero vamos, yo habitualmente ya digo que lo pongo un poco como yo quiero para concretar más el tema de niebla, ¿no? Esta es la forma más adecuada que tenemos ahora para conseguir unas nieblas en unos niveles de profundidad que hasta el momento nos resultaban imposibles de hacer. Fijaos qué maravilla de niebla, qué forma tan natural la tenemos. Y cuidado que esta niebla podría también no ser totalmente homogénea, sino que la podemos hacer con una máscara de capa en la que pongamos en esta máscara de capa, por ejemplo, pues un filtro de nubes o de nubes de diferencia, cualquiera de ellos. Y este filtro de nubes de diferencia lo que nos hace es que la niebla nos resulte más o menos visible. Si le doy a desenfocar, desenfoque gaussiano para hacer una niebla mucho más desenfocada, en algunos aspectos la niebla se verá mejor que en otros, ¿no?
No sé si lo veis, que ahora la niebla, fijaos por la zona delantera de las barandillas del puente y eso, la niebla es mucho menos regular de lo que era antes, cuando tenía eso. Si tiro la máscara de nube de diferencia, pues tengo la niebla mucho más regular de lo que la tenía antes, ¿no? Así que dependiendo de la imagen de qué se trate, voy a tener un control también absoluto sobre la generación de niebla a partir del filtro de desenfoque de profundidad dentro de los filtros neurales, Photoshop de inteligencia artificial. Y esto es otra cosa que a mí me parece francamente excelente y estupenda. Y bueno, y por último, para darle una apariencia mejor a nuestra imagen, yo os sugiero hacer las fotos en grupos de 3, sobre todo cuando vamos a compartir imágenes en redes sociales o tal. Si ponemos una sola imagen, en muchos casos el espectador no tiene por qué llegar a comprender lo que está viendo. Y una de las funciones principales del artista es la de introducir al espectador dentro de la escena. Y para eso tenemos que explicarle cuál es el contexto de la mejor manera posible, ¿no? La narrativa cinematográfica se basa siempre en una secuencia de informaciones, que habitualmente siempre, sabéis que comenzamos diciendo, bueno, vamos a empezar con un plano general para situar al espectador. Imaginaos un paisaje nevado, en un valle enorme, un paisaje muy bonito de nieve, la cámara volando, se centra en un pueblecito que hay en ese valle helado. Poco a poco se va acercando la cámara, ve las casas y se va centrando en una casa que tiene una ventana con una luz interior encendida, la cámara vuela y se mete por esa luz y se ve ya a la protagonista que está sentada en una mesa leyendo un libro. Vale, muy bien. Por ejemplo, ¿no? Hemos ido acercándonos poco a poco con la cámara y metiéndonos en escena, digamos, poniendo al espectador en situación, de manera que el espectador sabe que hay una mujer que está leyendo dentro de un pueblecito nevado en un valle perdido del norte donde ha caído una nevada del 15 o algo así, ¿no? Bueno, toda esa narrativa que hemos conseguido con un traveling, haciendo un zoom in hacia el plano final de nuestra secuencia, es algo que no podemos hacer con una imagen estática. Por eso os sugiero que cuando vayáis a presentar una fotografía, presentemos una secuencia de fotografías, mínimo de 3 fotos, aunque no estarían mal que fueran 3 o 4 o 5. Nosotros vamos a resaltar la foto que a nosotros nos interesa, que va a ser la más trabajada de esa escena, ¿no? Pero está bien que esa fotografía esté acompañada de otras 2 tomas cinematográficas que induzcan al espectador a deducir el contexto en el que hemos tomado esa imagen, ¿no? Cuidado, esto puede ser totalmente falso, no tiene por qué ser verídico. Nosotros podemos estar haciendo arte y todo puede ser totalmente inventado por nosotros, ¿no? Pero está muy bien que cuando vamos a presentar una imagen, la vendamos, y la vendamos situándola en un contexto, la vendamos con otras imágenes. No hace falta que escribamos y que describamos lo que se está viendo. Eso de hecho ya no se lleva. Hace mucho tiempo que en el cómic dejamos de dibujar al arquero estirando el arco a punto de disparar y poniendo un texto que decía el arquero estira la cuerda del arco y está a punto de disparar. No, porque eso ya lo está viendo. No hace falta que se lo cuentes por escrito si se lo has dibujado. De la misma manera, no hace falta que escribamos nada si lo estamos viendo en la imagen. Pero sí es muy necesario
que nosotros introduzcamos al espectador en nuestra escena, haciendo que nuestra toma sea una secuencia. Es decir, que no haya una sola imagen, sino que haya una serie, un grupo de imágenes, 2, 3 imágenes, que acompañen a la imagen principal. Y esa imagen principal será la que dé buena cuenta de lo que queremos hacer. Todo esto, en principio, se trabaja con cámaras de fotos que tienen algunas ventajas respecto a los teléfonos móviles en cuanto al manejo específico de la captura de imagen o al software que vienen trayendo las propias cámaras, pero esa diferencia entre uno y otro va siendo cada vez menor, ¿no? A la hora de poner niebla, ya veis que lo podemos hacer con Photoshop perfectamente, pero también en las cámaras de fotos lo que solemos hacer es añadir un filtro, que es un cristalito redondo que ponemos delante del objetivo, un cristal de niebla, y bueno, pues se lo añadimos a la cámara. Esto también lo podemos hacer últimamente con los teléfonos móviles. Y además, en ese caso, el teléfono móvil toma el cuerpo de cámara de fotos. Y está bien, porque ya no es solamente una pastilla rectangular bastante plana, sino que ha tomado cierto grosor, y eso nos ayuda a nosotros a considerarlo como una máquina de fotografía más que como un teléfono móvil. Vamos a ver ahora exactamente, bueno, cuáles son las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a disparar con nuestro teléfono móvil para conseguir que nuestras imágenes sean muy buenas. Bueno, para manejar el móvil adecuadamente, nuestra cámara en el móvil, yo creo que hay algunas cosas que son muy evidentes, pero conviene recordarlas adecuadamente. La primera de ellas es que antes de sacar una fotografía con el móvil, debemos limpiar la lente del móvil. Y, en serio, sí, ¿y cómo la limpiamos? Pues mira, no como acabas de hacerlo, Ángel. Esto de ver las cámaras de nuestro móvil y no, nada de echarle vaho a la cámara del móvil, porque primero eso nos la ensucia más, y luego es posible que algún componente metálico del dispositivo se oxide si frecuentemente lo humedecemos. Así que conviene limpiar la cámara del móvil antes de utilizarlo de la siguiente manera. Yo os recomiendo que lo hagáis con un pañito de estos de limpiar las gafas, de los habituales, ¿no? de fibra de algodón. Y lo que tenemos que hacer es quitarle el protector, la pantalla protectora, porque si no, no podemos limpiar bien en el interior de la lente. Así que debemos quitarle la pantalla protectora. Y luego ya sí, una vez que lo tengamos, ¿vale? Con el paño, frotamos un poquito en todas las lentes, en todas las cámaras que tenga el dispositivo. Tanto las cámaras traseras como la cámara delantera, que es un puntito que encontramos arriba. Así que ya veis que este dispositivo mío pues tiene 5 cámaras traseras y una cámara delantera. Bien, pero en principio no sabemos cuál de esa cámara es la mejor de todas. Siempre hay una cámara que es la mejor de todas, ¿eh? En todos los dispositivos móviles hay al menos una que tiene más calidad que las demás. Dependiendo de la calidad de nuestro teléfono, así será también la calidad de la cámara. De hecho, este es uno de los asuntos que más distinguen el precio de los smartphones, de los teléfonos inteligentes. Yo siempre digo que los teléfonos inteligentes
tienen 3 segmentos de precios, que es el segmento del usuario que utiliza el smartphone para llamar y enviar WhatsApps, es decir, el viejo chocho. Luego está el segmento del usuario que utiliza el móvil para muchas cosas cotidianas, pues el calendario, el WhatsApp, las fotos, las alarmas, las notas, en fin, ese tipo de cosas. Es el usuario normal. Este es un segmento ya intermedio de precio que supera los 200 euros, pero está por debajo de los 500. Entre 200 y 500 euros están la inmensa mayoría de dispositivos móviles. Y luego están los móviles de precio desorbitado, para gente que busca otras cosas que no sabemos qué son, porque nunca los dispositivos móviles justifican un precio superior a 500 euros, ninguno de ellos. Así que no tiene mucho sentido que compremos teléfonos de no ser por alguna cosa muy, muy especial que superen estos precios habitualmente. Bueno, este es mi parecer. Hay personas que piensan que está muy justificado pagar 1.500 euros por un dispositivo móvil sin otros geeks que los acompañen de cascos o cosas de ese tipo, ¿no? Sobre todo porque es posible que les guste especialmente el software que incorporan o cosas de ese calibre. Para ello, en realidad no hace falta disponer de un teléfono móvil de una marca concreta. Nosotros vamos a poder instalar en los teléfonos las cámaras que nos apetezca instalar. Aunque yo tenga un teléfono Samsung, voy a poder instalar una cámara de iPhone o una cámara de Xiaomi, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero voy a poder instalar además muchas otras apps que no tienen que ver específicamente con la cámara, o sí, pero tienen mucho más que ver con la edición de fotografías o con la planificación de eventos fotográficos, que es otro asunto. Y esto sí puede ser muy interesante para nosotros, ¿no? Para poder verlo adecuadamente. Bueno, otra cosa que tenemos que tener muy presente cuando vamos a hacer una fotografía es la siguiente. Habitualmente, casi el 100% de las fotos debemos hacerla con la cámara en horizontal. Fijaos que giro la cámara hacia la izquierda, no la giro hacia la derecha, en cuyo caso situaría todas las cámaras de mi dispositivo en la parte inferior. No, las cámaras están en la parte superior. Bien, las sitúo hacia la izquierda y voy a agarrar el móvil de esta manera. Es decir, ninguno de los dedos tapa el objetivo, pero agarro el móvil con las 2 manos, siempre con las 2 manos. Con una de ellas voy a poder disparar, voy a poder pulsar el botón sin necesidad siquiera de soltarlo con la mano derecha mía, que puedo utilizarlo para manejar la cámara y para disparar adecuadamente, porque tengo un dedo libre que es con el que voy a poder manejar el dispositivo, el dedo índice de la mano derecha. Este es uno de los asuntos importantes. El otro de los asuntos absolutamente fundamentales es que esto me sirve para sujetar la cámara y que no tiemble, aunque muchos móviles tienen ya corrector de movimiento en la toma fotográfica. El siguiente asunto está en que cuando me vaya a poner a hacer una fotografía, en especial en condiciones de baja luminosidad, tengo que hacer trípode con mi cuerpo. ¿Cómo lo hago? Pues esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Imaginaos que este respaldo es una pared, o es un árbol, o es un objeto normal. Cuando vaya a disparar con el móvil, lo primero que hago es abro mis piernas, 1 y 2.
No me pongo con las piernas juntas, no me veis las piernas ahora. Voy a ver si bajo un poco más la cámara para que me veáis. Bueno, abro las dos piernas, las mantengo abiertas y, visto de lado, me apoyo hacia atrás con la espalda, pongo los codos apoyados en mi cuerpo y así tengo un trípode entre mis dos pies y la espalda. De esa manera reduciré muchísimo el movimiento del móvil. La cámara no debe moverse. Lo que debe moverse, si estoy haciendo un vídeo, es el objeto que pasa por delante de la cámara, pero la cámara prácticamente nunca. Incluso para hacer vídeos, procurar no hacer zoom in ni zoom out, ni procurar no hacer panorámicas, al dejar la cámara estática, que luego es mucho más sencillo editar el vídeo, nos va a quedar mucho mejor siempre en tomas cortas. Así que esto es muy importante a la hora de hacerlo. Fijaos que parece absolutamente, bueno, evidente lo que os estoy contando, pero no es tan evidente porque la gran mayoría de fallos en la fotografía se deben a cosas de este tipo. El tercero de los asuntos que debemos tener en cuenta antes de disparar una fotografía es que no nos podemos olvidar de enfocar antes de disparar. ¿Y esto cómo lo hacemos? Esto de enfocar antes de disparar. Pues os lo voy a enseñar. Para ello, para hacerlo, voy a conectar el móvil primero. Voy a conectar mi móvil y enseñaros lo que sucede en el interior de mi móvil, porque si no, no lo vais a poder ver. A ver cómo lo hago. Bien, empieza ahora aquí, ¿vale? Y ahora voy a compartir pantalla para que veáis. Bueno, pues esto que tengo aquí es mi móvil. ¿Lo veis? Este es mi dispositivo móvil, como siempre en Android. Bueno, pues la pantalla de escritorio se maneja así y ya digo que yo voy a poder tener muchas cámaras, no solamente la cámara normal. La cámara normal es la que encuentro en el icono de la esquina inferior derecha, el icono rojo con forma de cámara, que cuando lo pulso, pues efectivamente me muestra la cámara que tengo, ¿ya veis? Con mis ordenadores, tal. Bueno, pues esta es la cámara mía, ¿vale? Y yo puedo, para enfocar exactamente un objeto de la cámara, por si no lo tengo enfocado, lo que tengo que hacer es, me acerco primero y luego pulso sobre la zona que quiero enfocar. Y ya veis que me ha salido un icono de enfoque automático. De esa manera enfoco como quiero yo. Yo puedo alejarme y sigo enfocando de esta forma. Me puedo acercar de manera intermedia a la cámara o puedo hacer un zoom in de el doble de objetivo y enfoco. Luego ya disparo desde el botón blanco de abajo, ¿de acuerdo? Esto es una de las cosas más habituales que tenemos que hacer. Siempre tenemos que pulsar en el sitio de enfoque para que la cámara se enfoque, que habitualmente lo suelen hacer de manera automática el enfoque, pero no tiene por qué. En muchas ocasiones, dependiendo de las condiciones de luz que tengamos, es posible que el móvil no se enfoque adecuadamente. Ya veis que tengo un grupo de apps de cámaras aquí. Voy a tener una serie de cámaras que me puedan gustar. Pues no sé, la Remini, por ejemplo, que es una de las cámaras
mejores, o la Procam, que es una de las cámaras manuales más interesantes. Puedo tener un manual de cámara para poder hacer cosas muy específicas. El Laxey Pro es para hacer fotografías en lapsos continuados de tiempo, o para hacer fotos con efectos especiales, la Zoom FX, en fin, o Lightroom, que posiblemente sea una de las mejores herramientas de cámara, es gratuita y se puede instalar en nuestros teléfonos directamente desde Google Play. Para instalarla, lo que tenemos que hacer, como es normal, pues es irnos a Google Play Store, y en Play Store buscaremos Lightroom y ya veis, ese Lightroom se abre o se actualiza y se descarga, ¿no? Entonces, al principio tendrás que permitir, bueno, pues notificaciones de todo tipo. Yo las notificaciones no suelo permitirlas, las ignoro. O, pero todo lo relativo a la nube y demás cosas, a bibliotecas, a cosas de ese tipo, todo esto hay que permitirlo habitualmente, ¿no? Luego ya te puedes poner a disparar con la cámara, que puede hacer un montón de cosas muy, muy interesantes. Es muy... vamos a poder manejar, por ejemplo, el grano de la película con el ISO, la supersensibilidad de la película, abrir el diafragma más o menos, ponerlo en modo automático si queremos, pero sobre todo en modo manual. También no solamente hay que ponerlo en modo profesional siempre para tener mucho mayor control sobre la película, ¿no? Y una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando hablamos de la composición es activar la cuadrícula de la pantalla, que esto, si utilizamos la cámara así, bueno, aunque yo la he puesto en horizontal, a vosotros os ve en vertical, pero es interesante para la composición de la cámara. Esto no hace falta estrictamente que lo hagamos en Lightroom. De hecho, la voy a cerrar totalmente en Lightroom. En nuestra propia cámara, en la cámara habitual, vamos a tener arriba a la izquierda una rueda dentada. Si no es arriba a la izquierda, cada uno la tendrá en un sitio de configuración de la cámara. Cuando pulsamos sobre ella, aquí nos van a salir varias cosas muy interesantes, pero va a haber dos cosas muy importantes que vamos a tener que activar habitualmente. La primera es bueno, tanto la estabilización de vídeo, que si la trae hay que activar la cuadrícula. Esta cuadrícula la activamos para hacer una composición mucho mejor. ¿Por qué? Cuando activemos esa cuadrícula, a la hora de hacer una imagen ya veis que me salen unas líneas horizontales y verticales en la pantalla. Esas líneas verticales y horizontales que me salen a ver si en una zona más oscura se ve un poco mejor. Vemos una y otra. Tanto las líneas verticales como horizontales me van a hacer una zona cuadrada intermedia que, a ver, lo voy a poner un poco más abierto, ver la pantalla completa. ¿Dónde está esto? Aquí la pantalla completa. Ya vemos aquí las dos líneas verticales. Esto me va a permitir que cualquier otra línea que haya vertical en la fotografía, yo la pueda ajustar para que la fotografía no me quede inclinada, ¿no? Y me queden perfectamente horizontales o perfectamente verticales. Y además que la parte central de la fotografía me quede perfectamente cuadrada en el centro. Esta es una de las normas de composición más importantes que haya. Luego, otra de las cosas importantes que voy a tener que hacer es ajustar el modo de lente. ¿Cuál es la lente más importante que tengo en mi cámara? En el caso de la mía, lo voy a poder ajustar desde aquí arriba, que pone pantalla 3/4. Hay una relación de aspecto ahí.
en esa zona voy a obtener el 3/4 de 64 megapíxeles. A ver, voy a volver otra vez a él. Si pulso sobre él, me va a dar una imagen de muy alta definición de 64 megapíxeles, nada más, pero no voy a poder disponer de zoom. En esta resolución no tengo zoom. Sin embargo, en esta otra, pues es la relación de imagen de 3/4, o voy a poder comenzar a disponer, por ejemplo, de la relación de 19/6. Ya vemos que ahora la pantalla es bastante más grande de lo que era antes, ¿no? Antes, tanto captura única como foto como vídeo, pues ocupaba solamente la relación de 3/4. Ahora es mucho mayor, ¿no? Puedo tenerla, en fin, con un montón de pequeños detalles luego que, por ejemplo, a full en toda la pantalla para obtener el formato de CinemaScope directamente ya, en toda la pantalla. Y eso está como bastante bien. Si puedo utilizar estos formatos de CinemaScope directamente en la captura del vídeo, de la foto, perdón, luego no va a ser necesario que yo adapte la imagen a eso, ¿no? Fíjate que es muy curioso este efecto de sin fin de fondo, está bastante bien entre la foto y el ordenador. Bueno, mira cómo se mueve el ratón hacia allá, qué bueno, ¿eh? En fin, de eso va la cosa. Así que, bien, voy a... Bueno, ya está. Solo eso. Otra cosa es que a lo mejor nos dé por intentar jugar un poco más con la velocidad de obturación del diafragma, ¿no? Y eso está muy bien, intentar hacerlo. La velocidad de obturación la vamos a utilizar para dos ocasiones muy específicas. La primera de ellas es intentar hacer una captura de movimiento congelado totalmente, y para eso vamos a poner una velocidad de obturación del diafragma muy rápida, ¿no? Esto significa que el diafragma se va a abrir y se va a cerrar a una velocidad enorme, y por tanto va a entrar muy poca luz en nuestra imagen. Así que vamos a tener que abrir la apertura del diafragma todo lo que podamos, cuanto más rápida sea la velocidad de obturación. De esa manera vamos a tener muy poca profundidad de campo. Esa imagen va a tener que estar muy bien enfocada y siempre con trípode. Bueno, eso es importante hacerlo, y nos va a servir para cosas como voy a hacer una foto de macro y voy a soltar una gota de leche en una taza y voy a ver cómo es esa gota en macro, ¿no? Entonces voy a congelar el movimiento de la gota, algo así. Eso está muy interesante. Se puede hacer, y hacer ese tipo de cosas es muy bonito. Por la parte contraria, a esas velocidades tan altas de uno, por ejemplo, partido por 500 segundos o algo así. A propósito, la fotografía con esas no se mueve, porque lo que estamos haciendo es congelar la imagen en una fracción de segundo mínima. Sin embargo, en el momento en el que nosotros bajamos de uno partido por 60 segundos, entonces ya la imagen la cámara tiene que estar en trípode sí o sí, porque se nos va a mover con toda seguridad, y la foto nos va a salir movida. Esas fotografías, las que vamos a hacer a una velocidad de exposición muy lenta, van a ser de dos tipos. La primera es la astrofotografía. Para la astrofotografía la velocidad de exposición debe ser lentísima siempre, porque tenemos que capturar luces que son muy tenues y que están a unas distancias altísimas.
Así que en ese caso no va a haber problema porque nuestra cámara va a estar acoplada al telescopio y es el telescopio el que va a estar acoplado al ordenador, que va a ser el que lo va a mover. Así que ahí no vamos a tener problemas de ningún tipo porque todo lo vamos a controlar paramétricamente. Vamos a decir exactamente cuál va a ser la velocidad de obturación y la apertura del diafragma y absolutamente todo. Pero el otro asunto es cuando, por ejemplo, pretendemos que en nuestra fotografía se dibuje el trayecto de unas luces móviles, ¿no? Por ejemplo, de unos coches pasando o de, bueno, en una noche que alguien mueve unas luces y nosotros queremos capturar eso, entonces sí vamos a necesitar, bueno, pues si me ayuda Paco a hacer la fotografía y Paco va a pasar detrás de mí moviendo una luz, entonces Paco va a tardar 4 segundos en pasar detrás de mí. Estupendo, pues ese va a ser el tiempo de velocidad de obturación que le tengo que dar, 4 segundos. Y es tremendamente importante que cualquier otro objeto que no sea el de la luz se quede totalmente quieto, porque de otra manera pues no sale en la imagen, ¿no? Así que, bueno, ese es el otro ejercicio, digamos, un tanto difícil al que podríamos tener que enfrentarnos. Pero por lo demás ya veis que no solamente es sencillo, sino también es tremendamente divertido y muy, muy creativo el mundo que se nos abre con estas aplicaciones en nuestro teléfono móvil, ¿no? Es muy, muy interesante. Así que, bien, esto ha sido todo por hoy.